El circuito se define en serie con una serie de 120 volts, también representado como 120 seno por Wt, donde W es la frecuencia de 60 Hz. Se buscan las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff que establecen que la suma de los voltajes individuales de cada componente en serie es igual al voltaje de fuente del circuito. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Jaciel Vázquez López, somos el equipo 8 y vamos a presentar nuestro PIA. A continuación estaremos viendo la ecuación de Kirchhoff, que es la resistencia más el capacitor. Bueno, para que un circuito en serie con una resistencia y capacitor, la ley de Kirchhoff para las caídas de voltaje establece que la suma de las caídas de voltaje a través de cada elemento es igual a la fuente de voltaje aplicada. Entonces, para encontrar esta ecuación, pues tenemos que primero encontrar pues, la resistencia. Y la resistencia pues se establece por esta fórmula que estamos viendo a continuación, que es la resistencia por la corriente, donde pues R representa la resistencia y I es la que representa la corriente, o la tasa del cambio de la carga con respecto al tiempo. La segunda que tenemos pues es la del capacitor, en la que es la carga del capacitor entre el capacitor. Como se puede observar ahí, Q entre C. Y estas serían las fórmulas que utilizaríamos para... Como paso 1, tendríamos que formar nuestra ecuación. Y pues esto lo vamos a hacer agarrando las fórmulas que vimos anteriormente. Y esto quedaría tal que así, como se ve en la imagen, de la resistencia por el capacitor más la carga del capacitor entre... Y ya como segundo paso, pues ya sabiendo que la I es la corriente eléctrica, que es el flujo de la carga eléctrica a través del conductor por la unidad de tiempo, que pues bueno, esto se mide en amperios. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que seguiría sería la derivada de la carga de Q del capacitor con respecto al tiempo, que representa la tasa del cambio de la carga con el tiempo. Básicamente indica cuánto cambia la carga en un capacitor o cualquier otro componente. En esta parte se forma una ecuación que relaciona los voltajes en el circuito. Sabemos que el voltaje total de la fuente es igual a la suma de los voltajes a la resistencia y el capacitor. Así establecemos ecuaciones como VF es igual a VR más VC, donde VF es el voltaje de la fuente, VR es el voltaje de la resistencia que se calcula como resistencia por corriente, y VC es el voltaje del capacitor, que es igual a 1 sobre C por Q, donde Q es la carga del capacitor. Luego derivamos toda la ecuación con respecto al tiempo para observar cómo varían los voltajes con el tiempo. Esto implica aplicar las reglas de derivación a cada término de la ecuación. Al derivar VF igual a VR más VC con respecto al tiempo, obtenemos dVF sobre dt igual a dVR sobre dt más dVC sobre dt. Al aplicar las derivadas, recordamos que la derivada del voltaje en la resistencia VR con respecto al tiempo se relaciona con el cambio en la corriente. La derivada del voltaje con el capacitor VC que se relaciona con el cambio de la carga Q sobre el capacitor. Buenas noches, mi nombre es Diego Armando Gaona Ojeda y siguiendo con el paso anterior de la ecuación, simplificado quedaría como 14.400 pi cosenos de 120 pi por t, que es igual a 400, más 10.000 por dq sobre dt. En el siguiente paso, se despejará dq sobre dt, pues es lo que se está buscando, ¿verdad? Entonces, pasamos dq dt al otro lado y quedaría como dq dt, que es igual a 14.400 pi coseno de 120 n 120, pi por t menos 400, todo esto sobre 10.000. Teniendo todo lo anterior, procedemos a resolver con los datos que tenemos las operaciones resultando en la ecuación. Bueno, primero
Definimos la relación entre la corriente y la carga del capacitor. Segundo, analizamos el cambio en la corriente. Tercero, encontramos la segunda derivada de la carga. Y cuarto, y por último, integramos la ecuación para encontrar el cambio en la carga. Y en resumen, el cálculo diferencial nos permitió analizar cómo cambia la carga del capacitor con respecto al tiempo y encontrar la relación entre la corriente y la carga. Esto nos permitió resolver el problema y encontrar el cambio en la carga del capacitor.